Luego no con los platitos. Vamos con este libro, Willy Brandt, Memorias. Un día como hoy, como es el 11 de noviembre, el día del armisticio, que hemos tratado en algún específico encuentro, conversatorio. eh, bueno, ha salido el tema del final formal de la Primera Guerra Mundial, aunque también esto estaría sujeto a debate. Si lo fue solo en el periodo determinado antes de Versalles, si lo fue en el espacio del frente occidental, pero evidentemente eso sería largo y prolijo y no es objeto de este asunto con el libro que estamos de Willy Brandt, que como se dice, evidentemente son unas memorias salidas en 1989, que año para que saliera tuvo que hacer una adenda acerca de la caída del muro, que evidentemente no cayó realmente exactamente el día 9 de noviembre, es decir, se ha conmemorado hace un par de días el tema de la caída del muro de Berlín, de 1989. Sí, se rompió ya mucho antes, cuando en la zona de Hungría, en el verano, ese de 1989, se pudo bajar, cuando uno tiene la mente respecto del mapa, bajar desde la zona de la República Democrática Alemana, bajar en dirección hacia Hungría y de Hungría pasar a Austria y de Austria pasar a la República Federal, con lo cual el muro tenía una vía de escape por la parte sur y por tanto ya estaba físicamente roto, aunque la gente no lo supiera. Willy Brandt es, dice el propio libro, una visión de la época de Alemania simbolizada en la propia biografía de este muchacho que no nació así. Pero Willy Brandt es el hecho nominal de cómo fue perseguido a partir de 1933 por el régimen nazi y tuvo que exiliarse en principio a Noruega. Sí, Escandinavia. Él, él mismo establece la idea de que se acabó decantando hacia el protestantismo, el tema de que él proviene de una zona de la antigua Liga Hanseática, la zona de Lübeck, y por tanto ahí había un fondo que luego le podía conectar con Noruega y con Suecia y con Escandinavia. Willy Brandt en estas memorias establece primero una situación bastante denunciable en cierta medida. ¿Y cuál es? Es un libro bastante anárquico. No establece temáticamente, ni espacialmente, ni temporalmente una cronología más o menos clara, porque va hacia adelante, hacia atrás, depende de lo que le interese. No está claro ni siquiera en el nombre de los capítulos, y esto es bastante desconcertante, porque va a salto de mata, contando lo que le va saliendo, y pareciera que está escribiéndolo de esta manera, de ocurrencias que le van surgiendo respecto de haber sido presidente del Bundesrat, la sede de la Cámara Territorial alemana, Bundestag, de la Cámara de Representantes, y Bundesrat, el ámbito del ámbito territorial de los Länder de Alemania. Él era alcalde de Berlín, en lo cual no estaba incorporado, sí estaba incorporado, es un debate que hubo a la República Federal de Alemania. El hecho de ser incorporado como candidato a canciller en 1961 y acabar siéndolo en 1969, después de unas elecciones de 1961 y 65, teniendo el cargo de ministro de Exteriores, después de ser alcalde de Berlín y vicecanciller. Muchas veces sí, el cargo de vicecanciller y de ministro de Exteriores ha ido unido, como por ejemplo Joschka Fischer, en el gobierno de Gerhard Schröder, a comienzos del siglo XXI. También socialdemócrata, aunque Joschka Fischer era verde. Y aquí tenemos una situación en la que está surgiendo, en cierta medida, ese partido verde en los años 80, ligado al tema nuclear, del tema de los Persings, que luego lo comenta con una cierta formulación de sesgo, bastante curioso. En esa crítica que hago, evidentemente está ese asunto del eclecticismo, en buena medida,
sobre todo en la primera parte del libro, en esa época, hablando de Adenauer, el inicio de la República Federal, Berlín, el bloqueo de Berlín, luego el tema de asuntos exteriores, Kennedy, Lyndon B. Johnson, la relación con la RDA. Pero, yendo por el principio, este libro trata de establecer, y como digo, de manera un poco anárquica, el hecho de que a él, luego de estar varios años, incluso haciendo algo parecido a lo que hizo el Endacari Aguirre cuando pasa por Berlín, recordemos, de Nueva York, de Guernica a Nueva York, pasando por Berlín, el libro que todo el mundo quiere que lea acerca de la vicisitud de Endacari en esos periodos del año 39, 40, 41, 42, de cómo salió del País Vasco, de cómo acabó en París y de ahí en la zona de Dunkerque en 1940, en mayo, junio, en vez de tratar de salir porque era difícil, fue en dirección a Berlín. Billy Brandt estuvo haciendo alguna labor de encubierto en Berlín también, con lo cual refuerza la idea de que pudo estar aquel falso panameño, Dacaria Aguirre, ahí en Berlín, pudiendo estar oculto ante las narices de Gestapo y demás familia. Le pilló en Noruega el inicio de la operación respecto de la invasión de este país nórdico. Luego se exilia en Suecia, que tiene tanta buena fama acerca de lo que sucedió allí en la Segunda Guerra Mundial como Francia respecto de la Revolución Francesa. Y por tanto, Billy Brandt trata de establecer ese marco temporal de su propia biografía, en el que muchos estuvieron ahí dificultosos. En el libro Después del Reich de Giles MacDonald, habla de que fue difícil después del Reich, por ejemplo, incorporar algunas figuras políticas que estuvieran fuera del radar de la mancha oprobiosa del Tercer Reich, y tuvieron que coger gente de cierta edad, como por ejemplo Konrad Adenauer, para lo que sería la CDU-CSU, porque evidentemente el Centrum había tenido una desaparición oprobiosa. Y por tanto ahí había una suerte de situación en la que cierta gente del exilio, cierta gente que había estado en el exilio interior y en otras disposiciones, pero siempre enfrente del Tercer Reich, fueron los que generaron esa luego de 4 años de transición, República Federal en mayo del año 49. Y en octubre nacerá la RDA. Billy Brandt será concejal y luego alcalde de Berlín, y ahí cuenta esa situación de los años 48 hasta comienzos de los años 60, en el que él fue alguien que fue importante porque era el epicentro al ser dividida la capital, y cosas que están enlazados con la época, como es el hecho de la retirada de Austria, de la retirada de las 4 partes de Viena, que estaba dividida también a su vez en 4 trozos, la neutralidad forzada de Austria acerca de lo que fue el acuerdo ahí en 1955, porque la Unión Soviética tenía fuerza para imponer sus intereses, cosa que evidentemente en el 1990, con el tratado 2+4, que iba a ser 4+2, pero luego fue 2+4, no había esa fuerza para imponer que Alemania tuviera que salir de la OTAN, por ejemplo, cosa que hizo que, en buena medida, en ese 1935, Alemania federal entra en la OTAN, como tenemos un vídeo específico hablando de ese tema. Es un tema interesante en global el tema de la biografía, porque enlaza primero Berlín, que fue objeto del bloqueo, y ahí fue el puente aéreo lo que salvó durante prácticamente un año, 365 días, lo cual flipó a el señor Stalin, y que tiene todo que ver con la unidad monetaria y la economía en la República Federal Alemana, que surgiría justo después del fallido bloqueo de Berlín. Y que tiene todo que ver, como diría Giles MacDonald en Después del Reich, en esta situación económica, financiera y monetaria. ¿Mm? De la primera bizona
y luego incorporando a los franceses, que en teoría querían quedarse con la zona que les había tocado en custodia después de Yalta y de Potsdam. Willy Brandt después habla de la situación partidista entre la CDU y el Partido Socialdemócrata, que fueron obligados a ser juntados en Alemania Oriental con el SED, el Partido de la Unificación Socialista. Habla también del KPD, que fue ilegalizado, pero luego el PKD, un partido comunistoide que fue legalizado y mantenía su presencia en la República Federal, con lo cual, cuando a posterioridad se dice aquella butad de que la República Federal prohibió el comunismo, sí y no. Sí y no. En el año 74-75 parece que hubo un intento de ilegalizar este partido que se dejó como posibilidad, como vía de escape, y que en esos años uno de los argumentos que da, ¿cómo podían intentar ilegalizar ese partido comunista en la República Federal Alemana y luego querían que en la España de la transición legalizaran al Partido Comunista de España de Carrillo y Dolores Ibárruri? Por tanto, esa hipocresía estaba también latente en el discurso público y las relaciones con ese sistema constitucional en el que había separación de poderes, hasta el punto de que querían hacer algo que políticamente no le convenía al régimen de Partido Socialdemócrata, eh, o por lo menos al régimen interno del Partido Socialdemócrata y las perspectivas de Willy Brandt. Es, por tanto, poliédrico. Poliédrico en su formulación, porque hay muchos temas de los que puede hablar, sobre ese bloqueo de Berlín, la situación de Berlín, el muro de Berlín, surgido en 1961, el tema de las relaciones exteriores, la Ostpolitik, la doctrina primera de no reconocimiento, luego posteriormente el reconocimiento, el Tratado de Moscú, el Tratado de Varsovia, el Tratado de Praga, tres elementos de transformación de la política exterior, las dos Alemanias, el tema relacionado con las dos Alemanias también con la ONU y en la entrada de las dos Alemanias en ese ámbito, es un tema también interesante. Y luego, evidentemente, el ser canciller, con las políticas públicas un poco disminuidas. Hay algunas pinceladas que transmite respecto de las nuevas olas de movimientos sociales que surgen precisamente del 68. Habla de Guillaume, del presunto agente que le metieron en la Cancillería, pero cuando habla de la muerte de una persona en lo que supuso el inicio de lo que acabaría siendo la Baader-Meinhof, que fue la visita del Shah, y que luego se supo que ese policía de la República Federal que asesinó a esa persona, en realidad era un agente de la Stasi. Estaba a sueldo de Markus Wolf, Eric Mielke, de los gerifaltes de la policía secreta de Alemania Oriental. Y esto se supo evidentemente a posteriori. El libro, recordemos, termina en 1989 y posteriormente se supieron un montón de cosas de la República Democrática Alemana y de la Stasi. Lo mismo que, en buena medida, se puede decir que, por ejemplo, a través de los acuerdos con IKEA, de que presos políticos, y esto evidentemente no viene en el libro, que presos políticos empezaran a construir muebles para IKEA, en esos años 80, o de los acuerdos con farmacéuticas para que algunos presos tuvieran que ser cobayas, conejillos de indias para la práctica de ciertas formulaciones, de ciertos productos farmacéuticos, recibiendo a través de eso insumos de dinero indirecto de Occidente para el sostenimiento de un sistema quebrado ya en los años 80. De tapadillo se puede decir que Alemania Federal subsidió y subvencionó la República Democrática para mantener con vida hasta la final época del 89 y el fin de la República Democrática, siendo subsumida en la ley fundamental, que aquí se comenta por parte de Willy Brandt que era un esquema de cosas bastante sintético y que no tenía la vocación de ser una constitución, a pesar de que luego acabó siéndola,
Sobre todo teniendo en cuenta de que en esa época, 1949, surge un país en Oriente Medio llamado Israel, que no tiene una constitución, ni siquiera una ley fundamental a la que acogerse, y al final ha acabado siendo imposible en la práctica tener una ley fundamental, constitucional, y ha ido más o menos trampeando, a semejanza, curiosamente, de lo que fueron las leyes fundamentales del régimen franquista, con aquellas 7 leyes fundamentales que permearon a lo largo de todos los años de la dictadura. Es decir, leyes que estructuran un esqueleto básico y que luego, a través de leyes más o menos, lo que en España se llamaría leyes orgánicas, establece con el concurso de la interpretación del constitucional el esquema básico de lo que es la Constitución. Recordemos también que en principio los británicos no tienen una Constitución escrita, no la tienen. Es por lo tanto un asunto complicado el tema legal de leguleyos a la hora de tener un esquema de cosas en donde, bueno, Billy Brandt pues trata de establecer un relato que es el propio de él, en el que habla de los rivales tanto en ámbito liberal-demócrata, en la CDU-CSU y el propio Partido Socialdemócrata, en un sistema de cosas en el que, como le pasó al Partido Socialista Español, a través de no solamente el Congreso de Suresnes en 1974, sino también el intento anterior en el 72 y en el 70 de quitarle el partido a Llopis, que había tenido una relación, creo que era secretario de Estado de Educación en el final de la República, y había tenido ciertamente una prestancia en el exilio, y que se le quería quitar para tomar las riendas de lo que era el interior, Asturias, País Vasco y Sevilla, fundamentalmente, con el llamado Pacto del Betis, en el que Nicolás Redondo Urbieta renunció a ser secretario general del Partido Socialista por reservarse UGT para él, y Alfonso y Felipe fueron los que tomaron el mando, y luego en el 78, 79, hay ese congreso de la retirada para tratar de retirar el marxismo-leninismo del corpus ideológico del PSOE. Recordemos, la Fundación Ebert, Willy Brandt, había tenido mucha importancia para tratar de posicionar ese PSOE en el lineal de la formación política del Estado español. Aquí habla de la Revolución de los Claveles, del intento de golpe de noviembre del 75 en Portugal, de Mario Soares, y por tanto hay una situación en la que mete eso que comentamos en otro vídeo acerca de ese libro que habla de las relaciones del PSOE y del SPD, y que fue interesante el leerlo, y que Willy Brandt, pues en esa época, en buena medida ya fuera de la Cancillería, que en el 7 de mayo del 74 dimite por el asunto Guillón, porque no cogió el asunto con los cuernos, no dijo, la agenda la libero, vamos a sacar este tema, resolverlo, y luego seguimos. Luego Helmut Smith estuvo de canciller del 74 hasta el 82, 8 años, y por tanto él estuvo liderando hasta prácticamente el 87 el Partido Socialdemócrata como presidente del SPD, y desde el 76 hasta prácticamente su muerte lideró la Internacional Socialista. Por tanto, desde ese punto de vista, estableció un marco en el que habló de los Pershing y de los euromisiles. Olvidando los S-20, tenemos un conversatorio con Edward Martin acerca de esta realidad. Y también hay otros, con David Diacabo, Mariano López de Miguel, hablando también de estas situaciones de Guerra Fría. También el diálogo norte-sur, en el que Willy Brandt surge como una figura con unos informes que en la parte final de los años 70 influyen en lo que acabará siendo el Acuerdo del Milenio, y que derivará luego de su fracaso en 2015 en la Agenda 2030. Por lo tanto, son elementos que conviene tener en cuenta y que cristalizan en la biografía de este Willy Brandt, que tuvo ese trayecto de ser exiliado por el régimen nazi, tener que volver, ser alcalde de Berlín después de ser concejal, ser
parte importante del esquema federal, como presidente del Bundesrat, ser en ese acuerdo, porque esto es importante e interesante, el SPD tuvo que asearse para poder tocar poder. Cierto es que cuando uno tiene la perspectiva del cambio de régimen, para poder hacer el tránsito de manera más ordenada, tiene uno la idea de que pudiera haber un esquema de cosas de proximidad o de reactividad, como pasó con Japón, con el plan de MacArthur, ligado en buena medida a su propio pasado biográfico de relación con el New Deal. Y también, ciertamente, de reacción con el pasado militarista y de derechas del señor Toyo en Japón. Pero en España, después de un régimen de derechas, se estableció un esquema en el que la UCD, un partido en teoría de derechas, supuso un tránsito más o menos ordenado para que luego acabara tomando el poder el Partido Socialista. En Alemania, en buena medida, con un régimen de 12 años de derechas, aunque fuera nacionalsocialista, ¿era socialista? ¿Era de derechas? Eso daría para mucho debate y sería objeto de otra situación. El tema de si era de derechas o de izquierdas el régimen nazi. Pero un régimen más o menos conservador, a través de la CDU-CSU, parecía probable para no soliviantar las cosas hasta que pudieran estar preparados. Y para eso había que rebajar, más allá de Bernstein, que en el siglo XIX dispuso un debate ideológico acerca de lo que eran las enseñanzas de Marx, y el SPD, después de la situación de haber sido fundado por Engels, pues tuvo esos debates respecto de la formulación práctica, y luego la tuvo de manera todavía más específica de lo que sucedió después de 1918. Ya ganó unas elecciones al Parlamento en 1912, y lo que pasó luego, porque la historia de SPD es bastante compleja y tiene muchas aristas, en donde se llega a Bad Godesberg, al Congreso de Bad Godesberg, en el que se produce una limpieza ideológica que es la que da carta de naturaleza, primero para que haya una suerte de alternancia, porque en la CDU-CSU hubo una suerte de desgaste. En el 63 quitan a Adenauer y luego creo que fue Kiesinger el que fue el canciller que dio la alternativa en el 69 a el señor Willy Brandt. Y en ese tránsito, primero aseamiento, Bad Godesberg, cambio ideológico, luego práctica política con un gobierno de Große Coalition, de gran coalición, para tener poder el SPD y ver que no eran gente con cuernos y rabo, y después ya poder estar en solitario, sin la CDU-CSU, pero con la llave de los liberaldemócratas, que eran el fiel de la balanza y la garantía de que no se iban a ir por caminos y vericuetos demasiado excéntricos. Por tanto, eso de Bad Godesberg y el tema ideológico y el tema del cambio es algo que tiene su miga, lo mismo que el surgimiento de los verdes, que podían cumplir en cierta medida ese papel, pero como estaban los verdes y los liberaldemócratas, pues pareciera que a comienzos del siglo XXI tenían que elegir, bueno, los liberaldemócratas tendrían que estar más cerca de CDU-CSU y los verdes ligados más a los socialdemócratas. Pero luego el sistema político alemán volvió a dar otra pirueta y ahora tenemos lo que tenemos, surgiendo AfD por un lado y BSW en el otro, teniendo por ahí también Die Linke, con el PSD, que fue el antiguo SED, aunque surgido también con una escisión del Partido Socialdemócrata, el SPD, con bueno, un antiguo dirigente, Oscar Lafontaine. Por tanto, mucho tiempo después de Willy Brandt, se ve que la complejidad se ha convertido en una norma en el sistema político alemán. Era bastante más sencillo cuando estaba Willy Brandt de político, antes del 74, con ese esquema de cosas en el que estaba CDU-CSU, SPD, y en medio, como fiel de la balanza, estaban los liberaldemócratas. Es por tanto una historia que merece ser escuchada, ser leída. Es un libro que, a pesar de que es de aquella época, pero dice lo fundamental de lo que es el periodo de Willy Brandt como representante público, hasta que al final acaba falleciendo un poquito después
Está publicado en 1989 y fallecerá en 1992. Por tanto, se puede decir que aún sigue siendo válido este libro de memorias del que fue figura política muy importante, socialdemócrata, alemán sin duda, Willy Brandt. Y por tanto, aquí está la recomendación con todos estos temas y, por supuesto, con sus buenas casi 550 páginas, que, bueno, 560, en este libro que fue adquirido por mí en Ririd, en Santander, y por tanto hay que darle una oportunidad a el reciclaje de libros, leer cada cual lo que considere oportuno acerca de sus contenidos interesantes. Por ejemplo, puede ser historia, puede ser política, biografías. Y bueno, lo dejamos aquí. Sin más, queridos patitos, es que recasco a Jurberobat, Betty Gelpian.